Esto es Conexión Pública. Bienvenidos a Conexión Pública. Estrenamos temporada y lo hacemos siguiendo el hilo que ya venimos marcando. La inteligencia artificial no se entiende solo mirando a los modelos, hay que mirar a las personas y a las organizaciones que los ponen en marcha. Empezamos con Satya Nadella, el líder que ha convertido a Microsoft en la mayor alianza tecnológica de la década y que ha colocado la productividad, no el espectáculo, en el centro de la inteligencia artificial. Después bajaremos a lo práctico con Flint, una herramienta que automatiza la creación de páginas on brand sin perder la coherencia de diseño, y afinaremos el lenguaje con el principio del no negativo, una de esas reglas invisibles que marcan la diferencia cuando trabajamos con prompts periodísticos y no queremos respuestas evasivas. El episodio continúa con 3 casos reales, Etsy, Critters y Eli Lilly, que demuestran cómo la IA ya está funcionando en comercio digital, cultura audiovisual e industria regulada. Y como cada semana haremos un repaso a los artículos de nuestra web. OpenAI expande su relato más rápido que sus productos, la confianza que se encarece cuando los agentes actúan solos, la ciencia que empieza a ser preguntada por máquinas y el software creativo que deja de ser herramienta para convertirse en entorno. Todo ello con una idea de fondo. La IA ha entrado en una fase de integración silenciosa más cultural que técnica y ahí es donde merece la pena mirar. Puedes leer todos los textos completos y seguir el proyecto en conexionpublica.es. Sin más dilación, comenzamos. Cada semana te acercamos en Conexión Pública a los dueños del algoritmo, figuras relevantes de las Big Tech, que están moldeando el ecosistema de la inteligencia artificial. Satya Nadella, la IA como productividad. Cuando Satya Nadella asumió el timón de Microsoft en 2014, la compañía no atravesaba su mejor momento. Apple y Google habían capturado el imaginario de la innovación y la marca de Redmond parecía anclada en el pasado, pero lo que pocos preveían era que bajo un liderazgo sereno y una visión profundamente humana, Microsoft volvería a situarse en el centro de la revolución tecnológica del siglo XXI. Nadella no solo recuperó la relevancia de una empresa histórica, redefinió su propósito, apostó por la inteligencia artificial no como una moda, sino como una extensión natural del trabajo humano y convirtió la productividad, ese concepto tantas veces repetido y desgastado, en un nuevo territorio de exploración tecnológica. Nacido en Hyderabad, India, en 1967, Satya Nadella se formó en ingeniería eléctrica en el Instituto Tecnológico de Manipal. Continuó con una maestría en informática en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee y completó un máster en Business Administration en la Universidad de Chicago. Su trayectoria combina el rigor técnico con una sensibilidad empresarial poco habitual en el sector. Desde su incorporación a Microsoft en 1992, fue ascendiendo por distintas divisiones hasta liderar el desarrollo de Azure, la plataforma en la nube que se convertiría en el eje de la nueva Microsoft. En 2014, tras más de 2 décadas en la compañía, fue nombrado CEO. Desde entonces ha impulsado una transformación que va mucho más allá de los productos, ha cambiado la cultura. La era Nadella ha sido, ante todo, la era de la empatía y la colaboración. Su filosofía de liderazgo ha reemplazado el antiguo lema competitivo de Know It All por el de Learn It All, pasar de saberlo todo a estar siempre dispuesto a aprender. Ese cambio cultural ha sido el verdadero motor de innovación dentro de Microsoft. Bajo su dirección, la empresa ha adquirido compañías clave como LinkedIn o GitHub, ha integrado servicios multiplataforma y ha impulsado una apertura que habría sido impensable en los años más rígidos de la compañía. Pero si hay un punto de inflexión que define su legado es la apuesta decidida por la inteligencia artificial. Nadella entendió pronto que la IA no sería un producto más, sino una capa transversal sobre la que construiría el futuro del trabajo. Su alianza con OpenAI marcó un antes y un después en la industria, una colaboración que no solo dotó a Microsoft de una ventaja tecnológica, sino que estableció un modelo de cooperación entre empresas que tradicionalmente competían por dominar el mercado. Esa alianza cristalizó en herramientas como Copilot, que integran la IA de forma natural en entornos cotidianos como Word, Excel o Teams. Para Nadella, la inteligencia artificial no debe sustituir, sino acompañar. Su visión es la de un copiloto digital que amplía las capacidades humanas y reduce las barreras entre la creatividad, la ejecución y la toma de decisiones. En su visión, el verdadero progreso no está en delegar, sino en amplificar, en utilizar la tecnología para liberar tiempo, energía y atención para concentrarse en aquello que realmente importa. Bajo su liderazgo, Microsoft ha pasado de ser una compañía que vendía software a una que impulsa ecosistemas de inteligencia. Azure se ha convertido en una de las mayores plataformas de computación en la nube del mundo. GitHub Copilot
ha cambiado la manera en que los desarrolladores programan y las soluciones de IA generativa han alcanzado todas las capas del trabajo digital. Todo ello con una narrativa coherente. La productividad no es una cuestión de velocidad, sino de sentido. La serenidad de Nadella contrasta con el vértigo que suele acompañar a la innovación. No hay en su discurso promesas grandilocuentes, sino una convicción tranquila que la inteligencia artificial, bien aplicada, puede ser una fuerza multiplicadora de talento. Esa combinación de prudencia y ambición explica por qué su liderazgo se considera uno de los más influyentes de nuestro tiempo. Su idea central es sencilla pero poderosa. La IA no debe ser vista como un competidor del ser humano, sino como su aliado más capaz. Queremos construir inteligencia que aumente las habilidades y mejore las experiencias humanas. No va a ser sobre el hombre frente a la máquina, sino sobre cómo ambas capacidades pueden combinarse para ayudar a la sociedad a avanzar, ha afirmado. En el fondo, Satya Nadella plantea un desafío que va más allá de la tecnología. ¿Estamos preparados ética y socialmente para que la inteligencia artificial transforme nuestra manera de trabajar y decidir? Porque si la productividad del futuro depende de esa alianza entre humanos y máquinas, su verdadero valor no se medirá solo en eficiencia, sino en humanidad. En Conexión Pública te traemos la herramienta de la semana. Flint, páginas on-brand generadas automáticamente. En un entorno digital donde el tiempo apremia y la coherencia visual define la identidad de una marca, surge una nueva generación de herramientas pensadas para crear sin depender de largos procesos de diseño y desarrollo. Flint pertenece a esa categoría, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para generar en cuestión de minutos páginas web completamente alineadas con la identidad visual de una empresa. Su promesa es clara: automatizar la creación de páginas on-brand, es decir, fieles al estilo, los colores, las tipografías y los patrones de diseño que hacen reconocible a una marca. A diferencia de los constructores tradicionales, Flint no parte de plantillas genéricas, sino del propio sistema de diseño de la organización. Aprende de él, lo interioriza y construye a partir de sus reglas, consiguiendo que cada nueva página mantenga la misma coherencia estética y funcional del sitio original. La lógica detrás de Flint responde a una necesidad real: la velocidad. Las empresas, especialmente las de marketing y producto, necesitan lanzar landing pages para campañas, promociones o lanzamientos con una frecuencia cada vez mayor. Sin embargo, esa urgencia suele chocar con la capacidad limitada de los equipos de diseño y desarrollo. Flint rompe ese cuello de botella, permitiendo que cualquier equipo sin conocimientos técnicos avanzados pueda generar y publicar páginas listas para producción sin comprometer la consistencia visual. El proceso de integración es sorprendentemente simple. Flint solo necesita acceder una vez a la URL de la web corporativa. A partir de ahí, analiza automáticamente los tokens de diseño, los componentes y los activos visuales, reconstruyendo el sistema de identidad de la marca. Con esa información es capaz de reproducir cualquier página respetando de forma nativa los colores, tipografías y estructuras originales. En otras palabras, Flint aprende el lenguaje visual de la empresa y lo aplica en cada nueva creación digital. Para que el proceso sea efectivo, se recomienda mantener el sistema de diseño accesible y bien documentado, especialmente si está implementado en plataformas como Figma, Storybook o sistemas CSS tokenizados. De ese modo, Flint puede extraer la información necesaria sin fricciones. Una vez integrado, el flujo de trabajo se vuelve inmediato. Basta con introducir los textos o briefs de campaña, ya sean documentos, hojas de cálculo o simples listas, para que la herramienta genere automáticamente una página completa. El resultado no es un prototipo, sino una web lista para publicar en dominio corporativo, perfectamente compatible con las herramientas habituales de analítica y seguimiento. Flint no pretende reemplazar el trabajo de diseñadores o desarrolladores, sino liberarles de tareas repetitivas para que puedan centrarse en lo que realmente aporta valor: la estrategia, la creatividad y la experiencia de usuario. Actualmente la herramienta se encuentra en fase de beta cerrada, orientada principalmente a equipos técnicos y de producto que priorizan la consistencia de marca y escalabilidad. Aún así, su enfoque anticipa una tendencia más amplia: la automatización del diseño como servicio, donde la inteligencia artificial no genera estilos nuevos, sino que entiende y mantiene los existentes. Flint permite distintos niveles de adopción. Algunas empresas la utilizan únicamente para crear landing pages de campañas. Otras han empezado a delegar segmentos completos de su web. El sistema se actualiza cada vez que cambia la identidad visual o el sistema de diseño, de modo que las páginas generadas evolucionan en paralelo a la marca.
Esa capacidad de adaptación convierte a Flint en una extensión viva del branding, más que en una simple herramienta de construcción web. La propuesta de fondo es clara: el diseño tradicionalmente visto como un proceso manual y secuencial se convierte en un flujo continuo y automatizado donde la inteligencia artificial actúa como guardiana de la coherencia. En este nuevo paradigma, la creatividad no desaparece, sino que se reordena. Los equipos pueden dedicar su tiempo a pensar y planificar campañas, mientras Flint se encarga de que cada pieza visual respete la identidad y el tono de la marca. Quizá aún estemos en las primeras fases de esta transformación, pero el camino parece trazado. La inteligencia artificial ya no solo crea imágenes o redacta textos, ahora diseña infraestructuras visuales completas, adaptables y coherentes. Flint encarna esa nueva etapa en la que el diseño deja de ser un cuello de botella y se convierte en un proceso escalable, automatizado y, sobre todo, fiel a la marca que representa. Esta semana en Conexión Pública el hilo conductor es claro: la inteligencia artificial ha entrado en una fase en la que el relato corre más rápido que la tecnología, y eso obliga a volver a mirar quién define el ritmo, quién pone los límites y quién controla las interfaces donde trabajamos y conversamos. No estamos solo ante nuevos productos, sino ante una nueva disputa por el significado: qué es un agente, qué es escuchar, qué es investigar y qué es crear. 7 piezas que, leídas juntas, dibujan un mismo movimiento. La IA se vuelve omnipresente, pero también más exigente en términos de confianza, autoría y gobernanza. OpenAI lleva meses ocupando todos los espacios posibles y lo hace con una estrategia clara: anunciar una IA más autónoma de la que realmente está disponible. Bajo la etiqueta de agentes, la compañía presenta un futuro inminente y convierte esa promesa en posición de poder. La distancia entre lo que puede hacer hoy y lo que dice que podrá hacer mañana no es un error, es una forma de hegemonía. Quien define el futuro controla la percepción del presente. Incluso pequeños episodios, como el de la supuesta colaboración con Juilliard, revelan esa lógica de expansión simbólica. Basta con que el nombre circule para que el prestigio se pegue. La pregunta de fondo queda abierta: ¿estamos viendo innovación sostenida o una narrativa que coloniza primero la imaginación y después la realidad? En paralelo aparece una inquietud más silenciosa. No sabemos del todo quién sostiene la confianza cuando la IA responde. Los agentes ya no solo contestan, actúan. Los chatbots ya no solo informan, escuchan. Pero la infraestructura sobre la que operan no estaba pensada para delegar decisiones, emociones o trámites en sistemas autónomos. Cada capa de autonomía exige una capa nueva de supervisión que todavía no existe, lo que convierte la confianza en un coste añadido. Se está instalando un impuesto de la confianza, auditorías que no llegan, marcos legales que van por detrás, responsabilidades que se diluyen entre empresa, modelo y usuario. El riesgo ya no es un fallo puntual, sino un fallo sistémico que se filtra a la economía, la comunicación o la salud pública. De ahí la propuesta final: practicar una ética de la pausa para que el suelo alcance a la velocidad del mercado. Otra línea de fondo es la que se está abriendo en la ciencia. La IA ya no limpia datos o resume papers, empieza a formular preguntas. Los planes de llegar a 2028 con sistemas capaces de comportarse como investigadores legítimos suponen un cambio de naturaleza. Si la hipótesis la genera el modelo, si el experimento lo diseña el modelo, si la validación la ejecuta el modelo, la autoría científica se diluye y el método se convierte en protocolo cerrado. La investigación se vuelve más rápida, pero también menos discutible, porque el volumen de razonamiento automático es imposible de auditar por completo. Además, este tipo de cómputo será un privilegio de quien pueda pagarlo, creando una brecha de conocimiento entre quienes operan estos sistemas y quienes solo los leen desde fuera. La ciencia seguirá avanzando, pero el sentido de la pregunta tendrá que seguir siendo humano. En el terreno creativo, la semana deja un punto de inflexión, el día en que las herramientas dejaron de parecer herramientas. La decisión de Adobe de integrar asistentes conversacionales en sus programas convierte el software en interlocutor. Ya no se trata de saber qué comando usar, sino de saber decir qué quieres. Eso elimina fricción y acelera procesos, pero también borra parte del oficio que daba identidad al diseñador. Firefly se coloca como metaplataforma dispuesta a alojar modelos propios y de terceros, de modo que el trabajo ya no ocurre fuera, ocurre dentro del ecosistema Adobe. Y cuando el sistema aprende tu estilo para replicarlo, el beneficio y la dependencia crecen a la vez. El pacto creativo cambia de forma silenciosa. Crear pasa de ser manipular a ser dirigido dentro de un entorno que fija las reglas.
También llega una señal importante desde el mundo de las conversaciones efectivas con la IA. Character AI ha decidido cerrar el acceso a menores y con ese gesto reconoce que hablar con una máquina puede tener impacto emocional. Es el paso de la experimentación libre a la gobernanza preventiva. No basta con que la tecnología funcione, tiene que poder responder ante el daño. Se abre así la puerta a una moderación algorítmica más fina, capaz de adaptar la empatía y tono según quien esté al otro lado. Pero esa protección puede convertirse en paternalismo programado. Si la IA decide qué verdad soporta cada usuario, el cuidado y el control se parecen demasiado. La conclusión es clara, el valor ya no está en la potencia del modelo, sino en la confianza que inspira. Al mismo tiempo, la web ha dejado de ser un lugar al que vamos a buscar para convertirse en una capa que otros interpretan por nosotros. Los grandes modelos funcionan ya como lentes, reciben nuestra pregunta y nos devuelven una versión condensada del mundo. Eso cambia la economía de la visibilidad. Ya no importa tanto que un humano haga clic, importa que una IA te cite dentro de su respuesta. El conocimiento pasa a circular en una zona semioscura donde el modelo decide qué fragmentos sobreviven y cuáles desaparecen. Estamos en un interregno breve en el que todavía es posible describir de forma legible para personas y máquinas a la vez, pero la dirección está marcada. Buscamos menos y creemos más. Y la pregunta de seguridad informativa ya no ¿es verdad?, sino ¿a quién dejó de mostrar la IA? La última pieza completa el cuadro de este software creativo de nueva generación. Notion, Adobe y ahora Canva ya no compiten por ser funciones sueltas, compiten por territorio. Canva da el salto y construye un sistema que imagina por el usuario, mantiene la coherencia de marca, publica y mide en el mismo entorno. La creatividad se vuelve un proceso administrado por la plataforma. El gusto se aprende, el estilo se replica, la identidad se conserva sin esfuerzo. Es impecable, pero también más cerrado. Cuando todo sale bien a la primera, el error, que es donde muchas veces aparece lo creativo, desaparece. La era de la imaginación automática promete libertad, pero también instala una nueva dependencia, la de aceptar como propio lo que el sistema imagina en nuestro nombre. Bienvenidos a oscarsanemeterio.es, una consultoría que ofrece servicios estratégicos de comunicación e inteligencia artificial para organizaciones con propósito. Sus 3 áreas de negocio son la consultoría de comunicación, la capacitación en inteligencia artificial y la producción de contenidos. Óscar Sanemeterio ofrece una amplia gama de servicios basados en su experiencia en comunicación institucional y su formación en inteligencia artificial que abarcan desde la consultoría hasta la formación y la producción de todo tipo de contenidos. Con una dilatada experiencia profesional, se ha embarcado en este proyecto, que además incorpora los contenidos propios que genera a diario en su web, Conexión Pública, y el podcast del mismo nombre que emite semanalmente en las principales plataformas de podcast. oscarsanemeterio.es. Comunicar bien, organizar mejor, crecer con criterio. El prompt de la semana. Entre quienes trabajamos con modelos de lenguaje hay una pequeña regla que pasa desapercibida pero que puede cambiar por completo la calidad de las respuestas. El principio del no negativo. Es sencillo en apariencia, casi intuitivo, pero detrás de él hay una comprensión profunda de cómo piensan, o más bien cómo procesan, las inteligencias artificiales. Los modelos como ChatGPT, Gemini o Claude no manejan bien las negaciones, no porque no las entiendan, sino porque en su estructura probabilística el no opera como una instrucción explícita, sino como una modificación semántica posterior. Dicho de otro modo, cuando escribimos no inventes fuentes, el modelo debe procesar primero la acción inventar fuentes, antes de aplicar la negación. Y a veces ese simple orden de procesamiento es suficiente para que el resultado sea el contrario al que esperábamos. Por eso, el principio del no negativo propone reformular las instrucciones de forma afirmativa. No se trata de evitar la palabra no, sino de expresar lo que realmente queremos que ocurra, en lugar de lo que deseamos evitar. Por ejemplo, en vez de decir no uses adjetivos subjetivos, conviene escribir utiliza solo descripciones objetivas. En lugar de no exageres los datos, ajusta los datos al tono informativo y proporcional. Y así una instrucción ambigua se convierte en una orden clara y verificable. En el ámbito periodístico y la comunicación, esta diferencia es crucial.
Un prompt bien formulado no solo orienta la precisión del contenido, sino también su ética. Si pedimos a una IA no manipules la información, estamos confiando en que el modelo interprete correctamente qué significa manipular. Pero si decimos presenta la información de manera neutral y contrastada, estamos delimitando el comportamiento esperado y reduciendo el margen de interpretación. Este principio mejora especialmente los procesos de verificación. Al trabajar con IA para contrastar datos o redactar textos, las negaciones pueden generar respuestas evasivas, inconsistentes o incompletas. En cambio, los enunciados afirmativos favorecen la consistencia y la trazabilidad de la respuesta. Decirle al modelo cita solo fuentes verificables activa directamente su modo de búsqueda y selección fiable. Decirle no inventes fuentes, en cambio, puede inducirle a justificar respuestas o a rellenar vacíos con conjeturas. La diferencia, en apariencia mínima, marca la frontera entre un texto controlado y un imprevisible, y en entornos profesionales, especialmente cuando la información tiene consecuencias, esa frontera importa. Aplicar el principio del no negativo exige una cierta disciplina mental. Nos obliga a pasar de la reacción al diseño, de decirle a la IA lo que no queremos, a definir con precisión lo que sí esperamos. Es una forma de entrenar también nuestra propia claridad al escribir. Cuanto más afirmativo es el lenguaje del prompt, más estable es el resultado. En mi caso, este principio ha sido particularmente útil en los ejercicios de redacción y verificación de conexión pública. Al elaborar prompts para revisar datos, citar fuentes o ajustar estilo, sustituir el no por una instrucción positiva ha reducido notablemente los errores de interpretación. Cuando el objetivo es evitar sesgos, por ejemplo, en lugar de decir no tomes partido, funciona mejor indicar presenta los hechos desde una perspectiva neutral, reconociendo las distintas posturas con equilibrio. Lo que cambia no es solo la gramática, sino la arquitectura del pensamiento. En la práctica, este enfoque mejora la calidad de los resultados en 3 niveles. Coherencia, porque el modelo sigue una instrucción directa y medible. Control, porque reduce las respuestas improvisadas y evasivas. Estilo, porque refuerza el tono editorial de cada pieza. También hay un valor añadido menos evidente. Usar el lenguaje afirmativo ayuda a construir prompts más breves y precisos. La IA responde mejor a las órdenes que contienen acciones claras, resume, explica, contrasta, que a las que contienen advertencias o restricciones. Eliminar las negaciones innecesarias no solo limpia el texto del prompt, sino que mejora su interpretabilidad. Si lo pensamos en términos de redacción periodística, el principio del no negativo no está tan lejos de las reglas clásicas de estilo, claridad, precisión y tono activo. Al fin y al cabo, pedirle a una IA que escriba es también un acto de edición, y editar es siempre una forma de pensar. En un momento en el que los modelos de lenguaje se integran en casi todos los procesos de escritura, aprender a dar instrucciones afirmativas no es un detalle técnico, sino una habilidad profesional. Dominar esta forma de comunicación es lo que diferencia a quien simplemente usa la IA de quien realmente la dirige. El principio del no negativo podría resumirse así: no se trata de decirle a la máquina lo que no queremos que haga, sino de enseñarle con claridad y propósito lo que queremos construir juntos. En Conexión Pública queremos contaros usos de la inteligencia artificial en empresas. Es momento de escuchar la IA en acción. Cada semana la inteligencia artificial deja de ser una idea abstracta para convertirse en una herramienta concreta. Lo interesante no es solo lo que puede hacer, sino cómo se está integrando, silenciosa, práctica y estratégicamente, en los sectores más diversos. Hoy, 3 ejemplos distintos nos muestran ese cambio en marcha: el comercio digital, la cultura audiovisual y la industria farmacéutica. El primero llega desde Etsy, la plataforma global de artesanía y productos personalizados con una comunidad que supera los 90 millones de compradores. La compañía ha implementado grandes modelos de lenguaje para crear perfiles individuales a partir de los datos de navegación y compras. En lugar de segmentar usuarios, Etsy genera representaciones dinámicas que identifican intereses, estilos y hábitos con una precisión inédita. El resultado es un salto de escala. El tiempo de procesamiento se ha reducido de 21 días a solo 3 y los costes operativos han caído en torno al 94%. Detrás de esa eficiencia está la paralelización de tareas, la optimización del acceso a datos y la automatización del análisis mediante inteligencia artificial. Pero hay algo más. El sistema cumple con normativas de privacidad como el Reglamento General de Protección de Datos y permite a los usuarios decidir si quieren o no ser perfilados. En un momento en el que la personalización suele chocar con la privacidad, Etsy demuestra que ambas pueden coexistir. Y en ese equilibrio entre inteligencia y confianza se juega buena parte del futuro del comercio digital.
El segundo caso pertenece a la industria audiovisual y marca un punto de inflexión cultural. Se llama Critters y es el primer largometraje animado producido abiertamente con inteligencia artificial con el respaldo de OpenAI. Desarrollado junto a Vertigo Films y Native Foreign, el proyecto cuenta con un presupuesto de menos de $30 millones y un plazo de producción de solo 9 meses. Su estreno mundial está previsto para 2026 tras su debut en el Festival de Cannes. En Critters, cada fase del proceso, desde el guión y los storyboards hasta la animación y las voces, integra modelos generativos como GPT-5 y DALL-E. Lo que antes requería años de trabajo manual ahora se ejecuta en meses, pero más allá del avance técnico, lo relevante es la dimensión cultural. Es la primera vez que una película se presenta ante el público sin ocultar que ha sido creada con inteligencia artificial. El objetivo es doble: demostrar la viabilidad comercial de la animación generada por algoritmos y medir su aceptación social. Algunos analistas comparan este momento con el estreno de Toy Story en los años 90, un cambio de paradigma que redefine lo que entendemos por cine de animación. El resultado abrirá un debate sobre la autoría, la creatividad y el valor artístico en la era de la inteligencia sintética. El tercer caso llega desde un entorno completamente distinto, la industria farmacéutica. La empresa Eli Lilly ha lanzado TuneLab, una plataforma de descubrimiento de fármacos impulsada por inteligencia artificial. Entrenada con datos clínicos y moleculares valorados en más de $1.000 millones, TuneLab busca acortar los ciclos de investigación y predecir la toxicidad o eficacia de los compuestos antes de pasar a fase experimental. La clave está en el uso del aprendizaje federado, una técnica que permite a los socios biotecnológicos entrenar sus propios modelos con datos privados sin necesidad de compartirlos. De este modo, la colaboración científica se mantiene sin comprometer la confidencialidad. En un sector fuertemente regulado, donde las diversas agencias exigen trazabilidad y validación exhaustiva, TuneLab representa una integración responsable de la inteligencia artificial, un copiloto que amplía la capacidad de los equipos de investigación sin sustituir su criterio científico. Estos tres ejemplos, Etsy, Critters y Eli Lilly, muestran tres dimensiones complementarias del presente: la eficiencia del dato, la creatividad algorítmica y la inteligencia aplicada a la ciencia, pero también señalan un punto común: la IA se está infiltrando en los procesos, no imponiendo desde fuera. En el comercio convierte la personalización en una ciencia, en la cultura convierte la creación en una conversación y en la ciencia convierte el descubrimiento en una colaboración entre humanos y algoritmos. La inteligencia artificial avanza así, paso a paso, sector a sector, aprendiendo a hablar el lenguaje de cada disciplina. Y en ese proceso silencioso, más pragmático que espectacular, está escribiendo la historia real de su impacto. Recordad, la inteligencia artificial ya no es una promesa ni un experimento, es una conversación permanente que atraviesa la política, la empresa y la cultura. La IA que hemos visto hoy no es la de los grandes anuncios, es la que se queda, la que convierte una empresa en plataforma, la que acelera la publicación de una landing sin llamar a diseño, la que obliga a describir mejor un prompt para no perder el control editorial, la que ya personaliza compras, produce cine y descubre fármacos. También la que empieza a pedirnos una cosa más difícil: frenar un momento para asegurar el suelo antes de seguir avanzando. Los 7 textos de esta semana lo dicen con claridad: la próxima batalla no es por capacidad, es por relato, por confianza y por quién administra los entornos donde trabajamos y conversamos. Ese será el terreno de los próximos meses, aquí estaremos para contarlo. Gracias por escuchar Conexión Pública y recuerda que todo el contenido está disponible en conexionpublica.es. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, sed felices. Esto es Conexión Pública.